Saludos a todos, Danilo y Gloriana Montero, desde la Iglesia Lakewood te damos la bienvenida a un estudio bíblico más, Gloriana. Sí, un placer de que estén aquí con nosotros y gracias a todas esas personas que están conectadas ya en el chat. Cuéntanos de dónde nos saludas y bueno, es un honor para nosotros comenzar un nuevo estudio. Vamos a estar comenzando con el Evangelio de Marcos. Así que es un placer poder estar aquí. Oramos que el Espíritu Santo sea en medio nuestro, revelándonos más acerca de nuestro precioso Jesucristo. Y es un libro especial, fascinante, creo yo, porque lo escribe una persona, un evangelista, Marcos, que aparentemente se centra en aspectos muy prácticos del ministerio de Jesús. Prácticamente el relato de sus hechos, sus milagros, más que sus enseñanzas, que son descritas de manera mucho más extensa en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, o en el Evangelio de Lucas, y que se profundizan a un nivel muy intenso, teológicamente hablando, en Juan. Marcos es como más práctico en ese aspecto, describe exactamente a dónde fue Jesús, qué hizo, cuáles son los milagros que lo caracterizan a él. Y comencemos por ahí, por ejemplo, porque Juan Marcos también es una figura interesante. Yo he estudiado la Biblia por muchos años, pero al traer este estudio, caigo en cuenta otra vez de que Marcos es el Juan Marcos del que se habla en otras partes del Nuevo Testamento. Bernabé, por ejemplo, en el libro de los Hechos, es una persona que viajó con Pablo en su primer viaje misionero y que llevó consigo a alguien que es un sobrino o primo suyo, un familiar suyo, Juan Marcos, quien les ayuda en ese primer viaje misionero, pero quien lamentablemente se echa para atrás ante la intensidad de lo que es aquel viaje misionero. Recordarán ustedes que es un momento en que ellos padecen mucha persecución y azotes y traiciones y están entrando en el mundo del Medio Oriente de la época, que no es menos complicado de lo que es ahora, pero que en ese momento no conocía el cristianismo y por ende el cristianismo era visto con ojos de manera reacia completamente. Y Pablo recibe mucho ataque de los judíos y también de un gobierno y una ciudadanía que no entiende el cristianismo. Juan Marcos se echa para atrás y hay una gran discusión entre Pablo y Bernabé, que es su compañero del alma, con el cual ha trabajado mucho y a quien le debe mucho también Bernabé, Pablo quiero decir, porque Pablo lo introduce a el concilio de la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia madre del momento. En fin, hay muchos detalles ahí, pero el punto es, hay una gran discusión entre ellos dos y se terminan separando. Y todo es por causa de Juan Marcos. Y Pablo consigue otro compañero de viaje, que es Silas, y en fin. Pero cuando los años pasan, la Escritura nos dice a nosotros que aquella tenacidad de Bernabé para defender la participación de Juan Marcos resultó en algo bueno, porque Pablo termina pidiendo que alguien le traiga a Juan Marcos, estando él en la cárcel, en una de sus cartas. Bueno, ese es el Juan Marcos que escribe este evangelio y es una persona que también, se nos dice ahí, por ejemplo, en Hechos, que la iglesia se reúne en casa de una mujer y se menciona a Juan Marcos ahí. Claro. Entonces es una figura es la mamá que es la mamá de él. De Marcos, eso está en Hechos 12. Hechos 12, estaba buscando el verso acá exacto. Cuando Pedro está encarcelado por Herodes y ya había mandado a matar a Santiago, entonces la iglesia está intercediendo en la casa, dice ahí, en la casa de una mujer llamada María. Ajá. Madre de Juan Marcos. Juan Marcos, es cuando curioso. Se da esa historia de que el ángel abre la puerta de la cárcel a Pedro y lo saca y Pedro aparece ahí. Bueno, es una de mis historias favoritas, por cierto, en el Nuevo Testamento. Ese es Juan Marcos. Juan Marcos escribe, aparentemente, según dicen los eruditos también, basándose
bastante en el estilo, la fuerza de Pedro, y escribe por ahí en el año 50 después de Cristo, que es una cosa que tú tienes que tomar nota, porque las grandes obras de la literatura clásica griega, por ejemplo, que hoy todos leemos y que estudiamos y respetamos, son obras que fueron escritas mucho, mucho después de las copias que hay, mucho después de que sus autores murieron. Y eso hace los textos del Nuevo Testamento muy únicos, porque realmente se escriben unas pocas décadas después de que Jesús haya vivido, muerto y resucitado. Y se escribe por el testimonio de los que lo vieron. De los que lo vieron, que estuvieron en este ahí caso con él. es ¿no? Pedro. Es claro. increíble. Entonces, es interesante tomar nota de eso. Otra cosa interesante para que tomen nota es cuál es como la temática de Marcos. Marcos, cuando yo estudiaba en el seminario, se nos enseñaba que Marcos escribe el Evangelio para los creyentes romanos, a diferencia, digamos, de Mateo, que al escribir toda una genealogía de Jesús apunta a creyentes judíos. Marcos aparentemente escribe a los romanos, escribe a la gente que no es judía y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y así comienza el Evangelio. Él dice el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo que Él va a hacer, incluso Él omite toda la genealogía de Jesús. No le interesa eso. ¿Qué le interesa a Él? Le interesa presentar a Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Y lo presenta también como Jesucristo. Vamos a hablar de eso en un minuto. ¿Cómo presenta a Jesús, el Hijo de Dios? Bueno, lo presenta de dos maneras, en dos partes. La primera parte del libro, que es el capítulo 1 al 10, presenta al siervo, el servicio del Hijo de Dios. Qué irónico, ¿no? Porque es la venida del que creemos y Él cree y entiende. Es el Hijo de Dios, pero el que viene a servir a la humanidad. El que viene a servirnos a todos nosotros, dándonos su vida. Una canción de uno de mis amigos, ¿te acuerdas? Nos dio su vida y su cansancio. Fernando. Nos dio su sudor, nos lavó los pies, nos sanó a nuestros enfermos. Esa es la presentación del Evangelio de Marcos, por eso me parece fascinante, me encanta. Y la segunda parte es capítulos 11 al 16, que es el sacrificio del Hijo del Hombre, que es la descripción de su muerte, su tortura, su muerte, su resurrección. Ese es el libro en esencia. Entremos en materia. El libro, en esta primera parte de nuestro estudio, vamos a ver cómo Marcos trata de validar a Jesús como el Hijo y el Salvador del mundo. Cómo Él trata de dar pruebas de cómo Él se gana ese lugar entre nosotros como Dios encarnado, Dios Hijo. Y entonces, Él, por ejemplo, no menciona ni su nacimiento, como hacen otros evangelios, ni su niñez, como lo hace Lucas o Mateo. Él básicamente entra diciendo, como ya lo leí, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en una sola expresión, Él presenta la esencia de Jesús. Jesucristo es Jesús, el hombre, el Hijo de David, el Mesías prometido a los hebreos, el Hijo de María y de José en la carne, por lo tanto, uno de nosotros, Dios hecho carne, pero es Cristo, es Cristos, es el enviado de Dios, el mensajero de Dios, el Mesías que prometía Dios a los hebreos, pero que ahora nos es dado a todos los seres humanos como el Salvador del mundo. Es la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo en el nombre Jesucristo. Y por si acaso eso no fuera poco, Él termina diciendo el Hijo de Dios. Y eso es lo que hace del cristianismo el cristianismo. Nosotros podemos hablar de las finanzas de la perspectiva de Dios, podemos hablar del matrimonio, la familia, podemos hablar de
cómo Dios bendice a las personas, todo lo que tú quieras, pero en esencia cristianismo es cristianismo, porque creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, no un profeta, no un rabino, no, el Hijo de Dios, y que vino a salvarnos a nosotros. Y la manera en que probamos eso, Marcos dice mi evangelio lo presenta con esas calidades que él tiene. La primera calidad que tiene lo presenta por su nombre, como yo lo acabo de decir. En segundo lugar, lo presenta a través de un precursor que es importante, que es Juan el Bautista, y que viene a hablar a Israel antes del ministerio de Jesús, como el mensajero que había prometido, que los profetas habían prometido cuando el Mesías viniera. Marcos capítulo 1, verso 2, dice que comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: mira, envío a mi mensajero delante de ti, él preparará tu camino. Y es la referencia, vuelvo a decir, de la profecía de Isaías, cuando el Señor, el Padre, enviaría a un profeta, que es Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo, a llenar a su Hijo del Espíritu Santo para poder cumplir esa misión como Salvador. Ese es Juan el Bautista. Verso 7 dice, Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y esa es la forma en que el Evangelio presenta a través de Juan el Bautista a Jesucristo como el enviado de Dios. Y se nos dice que no solamente Juan testificó que Él era el cumplimiento de lo que los profetas decían, sino también Él testificó que lo bautizó, y al bautizarlo vio las señales que Dios le había dado a Juan el Bautista del Mesías. Dice en verso 9, cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Y esa es la tercera presentación de Jesús en el Evangelio de Marcos, que es la presentación de Jesucristo por el sello del Espíritu Santo que vino sobre él. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía de maneras sobrenaturales sobre ungidos de él, desde reyes hasta profetas, hasta mensajeros, jueces como Sansón, profetas como Samuel o el rey David mismo. Venía sobre ellos para cumplir una tarea específica. Así es que cuando Jesús, el Hijo de Dios, viene como hombre, a pesar de que Él es Dios, en su humanidad, Él necesitó el sello del Espíritu Santo sobre Él, que fue cuando vino en el bautismo. Y eso le da, por decirlo, el tercer aval, ¿verdad?, de Él como Hijo de Dios. El verso 11 adelanta una presentación más de Jesús. Acuérdense, estamos hablando de cómo se valida el ministerio de Jesús según Marcos. En el verso 11 se describe que el Padre mismo habla desde el cielo el día del bautismo para decir: este es mi Hijo amado. Escuchen su voz, síganlo a Él. La quinta valoración sería, si estoy contando bien, amor, sí, la quinta. es cómo Jesús se gana su papel como Salvador a través de lo que hace al enfrentar la tentación. Así es. Dice el verso 12, luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes, muy curioso lo que él anota, y los ángeles lo cuidaban. Estamos hablando de gente que conoce la zona, estamos hablando de gente que sabe los peligros de lo que es el desierto, pero Marcos nos cuenta
cosas interesantes, o lo que señala él. Número uno, es el Espíritu quien lo lleva al desierto, que esto es importante, no fue que Jesús se expuso a la tentación. Y yo creo que esto nos tiene que hablar a nosotros también acerca de nosotros como ministros, como personas que queremos desarrollar un ministerio. Entendemos que hay personas que se lanzan solos a hacer vida ministerial. Y en el caso de Jesucristo no vino solo, vino con el aval. Ya hemos visto los cuatro avales, el aval de su nombre, lo que él representa, el aval de lo importante de las personas que lo anunciaban como los profetas, y además el cumplimiento de esa profecía, que es Juan el Bautista, y como bien lo dijiste, el aval del Padre, el aval del Espíritu Santo, el aval ahora del carácter, que es lo que estamos viendo. En la tentación, lo que Marcos pretende demostrar es que es la integridad del Hijo de Dios. Ahora, una nota que vale la pena. Número 1, Santiago capítulo 1, 13 dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La parte divina de Jesucristo no fue tentada su parte humana, su parte de estar en el desierto y no tener que comer, tener hambre, querer adquirir poder, porque como Dios lo tiene, como Dios no necesita, estaba siendo tentada su parte humana, y eso es importante resaltarlo. Pero también que cuando Él no peca, que también lo dice Hebreos 4:15, hace ese testimonio, que es quien, Jesucristo, siendo tentado en todo, no pecó. Por lo tanto, ese es nuestro capitán, ese es nuestro Salvador. Por eso Él puede redimirnos a nosotros del pecado, porque hace también alusión a ese Cordero perfecto, a ese Cordero que no cometió pecado. Por lo tanto, la tentación es necesario ponerlo dentro de la presentación de Jesucristo como ese que no cometió pecado, y cómo pudo vencer, no que no cometió pecado, no porque no sufrió tentación, sino por la forma como venció la tentación. Y por eso el triunfo sobre la tentación confirman que precisamente Juan el Bautista, el Padre y el Espíritu Santo habían dicho la verdad sobre que Cristo es el Hijo amado de Dios, y esto lo haría, como lo capacitaba también para su ministerio. Y ahí acabamos con el tema de la presentación que hace Marcos de Jesucristo. Luego el libro toma entonces, en el mismo capítulo 1, toma una transición, y es cuando Jesucristo comienza a predicar. Y esto lo vamos a ver, versos 14 y 15. Dice: más tarde, después, te da una nota, te ubica, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Hay una nota que el autor con el que estamos mirando este estudio, él dice: no es que Jesús, no es que Jesús empieza su ministerio en Galilea. Él había empezado ya algo en Judea, pero pasa a Galilea según Juan capítulo 1, el 19, y Juan capítulo 4. Pero no hay conflicto en esto, sino que realmente lo que Marcos está queriendo hacer es narrar los eventos de la vida de Cristo en un orden más cronológico, ¿no? Entonces él empieza a predicar el mensaje del Evangelio, que son las buenas noticias. Número 1, que el tiempo se ha cumplido, es el tiempo de Dios. Y 2, también que el reino de los cielos se ha acercado y que no había que esperar. Entonces es muy interesante esto, que ya Jesucristo empieza su ministerio ¿con qué? Con la predicación de la buena noticia, del arrepentimiento, del cambio de mente, del cambio de actitudes, y decir que el reino de los cielos había llegado con él. Básicamente esto. Ya después vamos a ver que en el mismo capítulo 1 vamos a ver cómo Jesucristo ejerce entonces la autoridad de quien Marcos dijo que era él. ¿Cómo él va a ejercer su autoridad? Entonces vamos a ver unos 4 o 5 puntos de cómo Jesucristo, en ese capítulo 1, Marcos deja claro cómo él ejerció la autoridad. Número 1, se demuestra la autoridad de Jesucristo sobre los hombres. Por ejemplo, en el versículo del 16 al 20 dice: más tarde, me encanta cómo él dice, cada vez que cambia de algo, dice más tarde, como contando esto cronológicamente.
Sí, después Así del es. arresto, ese es. Predicó la buena noticia y sobre los hombres. Entonces, ejerce autoridad cuando él llama, no terminé de leer, dice, mientras andaba junto al mar de Galilea, observó a Simón y a su hermano Andrés practicando su profesión de pescadores y les dijo, venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Este es el verso 17. Muy interesante la metodología del Señor que él usa. Aprovecha el contexto donde viven tanto estas dos personas, Simón y su hermano Andrés, perdón. Observa estas dos personas. En otro evangelio nos cuenta que Jesús usa las barcas de ellos, les muestra su poder y desde ese contexto los llama a ser no solamente pescadores de pescados, sino los llama a una misión más noble, los llama a ser pescadores, pero de hombres. Y yo creo que en este sentido, que estas personas dejaran lo que estaban haciendo y lo siguieran, y así como llamó después al recaudador de impuestos a Mateo, y como fue llamando a cada uno, valida su autoridad para con las personas, ¿no? Cada Ahí uno dice en dejar los y versos seguirlo. 18, 19, 20, enseguida dejaron sus redes y le siguieron. Después vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban remendando sus redes en la barca. Los llamó también y dejaron a su padre la barca con los jornaleros y le siguieron. Bueno, sí, hay varios comentarios que se pueden hacer al respecto, pero lo que apunta Marcos es hay una autoridad en él para llamar a estas personas a una nueva vida y Claro. a ser discípulos más que simplemente seguidores. Y algo impresionante en otros evangelios es que ellos contestan e inmediatamente le seguían. Tú no sigues a una persona así nomás, Así sin nomás. conocerle, sin probar, sin ver qué garantías hay. Y por esto estamos hablando de una autoridad espiritual. Claro. Entonces lo valida cuando los discípulos lo dejan lo que están haciendo y lo siguen. Hay una segunda autoridad que vemos en Jesús y es la autoridad en la enseñanza. No sé qué quieres Versos leerlo. 21-22, leemos. Dice, y Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía como verdadera autoridad. Y ese es el punto crucial aquí. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y eso es de muchas cosas que podríamos decir que Jesús hace en su ministerio y lo destaca, lo hace sobresalir como el líder de una nueva corriente religiosa, como lo dirían algunos, es que Jesús vino a hablar en una época en donde las personas que profesaban y enseñaban el judaísmo habían perdido mucha de la esencia del vigor espiritual, de la vida. Y eso en Jesús está pletórico de eso. Jesús está lleno de vida y lleno de autoridad. Y habla como aquel que sabe de lo que está hablando, con una clase de interpretación de aquella ley que habían repetido por tantos siglos, pero ahora estaba encarnada, clara, y la aplicaba a la vida diaria de una manera tremenda. Sí. Y eso yo no puedo olvidar. Cuento en mi testimonio cuando a los 9 años alguien me habló de Jesús, que eso fue lo que yo vi en esa persona. Vi un vigor, una claridad, Qué belleza. una convicción. Yo había ido a reuniones de niños en la iglesia donde crecí, pero eso no se veía. Se percibía un discurso, pero no esa vivencia. Esa vivencia. O el sello del Espíritu Santo. Ese sello del Espíritu Santo. No podemos poner otro nombre. Y tercero, si la tercera autoridad que ejerce, es muy bueno esta parte, es la autoridad que ejerce sobre un espíritu inmundo. O sea, la autoridad de Jesús sobre los poderes celestiales, los poderes de las tinieblas, los poderes del enemigo. Espirituales. Dice, eso lo narra del versículo 23 al 28 y habla de pronto un hombre en la sinagoga. O sea, era un hombre que estaba en un lugar de adoración, sí. un lugar donde se supone que todos somos pues hombres de Dios, ¿no? Están ahí adorando,
pero está poseído o se manifiesta la posesión de un espíritu maligno. Y grita a Jesús, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y esto, Jesús contesta, lo reprendió diciéndole, cállate, sal de este hombre. Y en ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. La gente se preguntaba, más adelante dice, wow, tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Aquí es importante porque me recuerdo la historia de Pablo en Filipo, donde él está queriendo hacer una obra de evangelismo y una mujer poseída por un espíritu, una pitonisa, dice, una adivina, está poseída y habla también. Estos son hombres santos, escúchenlos. O sea, le quiere hacer una publicidad. Pero en el mismo caso, Jesucristo no necesita esa publicidad ni hace alianzas con el reino de las tinieblas. Y dos, qué curioso que donde viene a decirlo es en una sinagoga. O sea, de alguna manera veniendo a estorbar el ministerio y los tiempos de Jesús, porque Jesús siempre decía, no es mi tiempo ni para ir a Jerusalén, no es el tiempo para estar hablando en una sinagoga, o sea, el tiempo lo determina Dios. Y aquí está un espíritu queriéndole hacer una antesala, pero realmente es una intención para destruirlo, porque le dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios, a lo cual Jesucristo toma autoridad, le dice, cállate y sal de este hombre. Es curioso, sí, lo que dices, porque si él está comenzando su ministerio y está enseñando donde comenzó, que es en sinagogas, siendo judío, ¿qué clase de conmoción causó que un endemoniado dijera, tú eres el Santo de Dios, cuando él apenas está preparándose para declarar eso entre los maestros judíos y los maestros de la ley? Iba a causar un gran daño. Por eso Jesús de inmediato lo calla. Así es. Para que salga. Muy interesante eso. Muy interesante porque hasta en el día de hoy yo creo que hay un protocolo de a quién le corresponde decir ciertas cosas. ¿Cierto? Claro. O sea, la persona que tiene la autoridad o que tiene la asignación sabe cómo presentar su nombre, su autoridad, y sobre todo un pueblo tan tremendo como los judíos. Y eso era casi que lo aniquilaran de entrada, que en muchas ocasiones sí quisieron hacerlo y milagrosamente también Jesús pudo salir. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Y esto es una lección tremenda de cómo Jesús, de cómo hay esa enemistad entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios realmente, que Él dijo, ya viniste a destruirnos. O sea, es muy fuerte lo que está pasando acá. Pero Jesucristo toma la autoridad y lo saca de ahí. Y es bueno que lo recordemos porque en calidad de creyentes, Jesús viene a destruir las obras de las tinieblas y Jesús tiene poder sobre las fuerzas espirituales. Y es una confianza que tú y yo tenemos que tener. Si tenemos esa relación con Él, creemos en Él, lo que puedas encontrarte en el camino, debes de saber que en el nombre de Jesucristo hay autoridad en tu vida y en mi vida para desechar esas operaciones y esas influencias y esas injerencias del enemigo en tu casa y donde quiera que tú estés. Es importante. Hoy uno nota, como decía C.S. Lewis, un escritor muy sonado en medios evangélicos en el mundo, que él notaba en los años de posguerra, Segunda Guerra Mundial, que la sociedad que una vez fue cristiana está en un regreso hacia el paganismo, en un regreso hacia las raíces oscuras de ignorancia espiritual según el cristianismo, entendemos. Y veo un evento reciente a nivel mundial muy importante en donde se trajeron figuras que hacían rituales espirituales en donde soplaban sobre la cabeza de las personas en un evento en donde están las élites más importantes del mundo.
Y te das cuenta que eso está pasando en todas partes. Cuando hice un concierto en Costa Rica, me decían que en ese auditorio hermoso se han dado conciertos en donde ciertos cantantes irrumpen en idiomas y en rituales que la gente no entiende qué son. Y es porque estamos en medio de un despertar de fuerzas espirituales oscuras. Y qué bueno saber que la luz está en ti y en mí para enfrentar y para disipar esas tinieblas como Jesús lo hace aquí. Hay otra área de autoridad de Jesús que Marcos presenta y es la autoridad sobre la enfermedad. Y está en el verso 29 al 31. Estamos leyendo Marcos capítulo 1. Dice, después que Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato y él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Me encanta, ¿eh? Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Es increíble este ministerio. Me encanta pensar también, Gloriana, que algo que hace de la fe cristiana, evangélica en particular, algo muy especial es que creemos que ese poder de Jesús sigue operando hoy y lo hemos experimentado. Así es. Al ver a muchas personas siendo sanadas. Yo recuerdo hace muchos años en un concierto en un estadio, en un hipódromo en Colombia. En Bucaramanga. En Bucaramanga. Sí, fue famoso eso. Cómo comenzamos a adorar al Señor y la presencia de Dios fue tan fuerte, tan fuerte. Yo recuerdo que yo tenía los ojos cerrados, pero yo escuchaba alaridos y llantos. Yo no sabía qué pensar de eso. Y cuando abro los ojos, algunos pastores vienen a decirme que había personas endemoniadas que comenzaban a gritar y se liberaban en las sillas allá arriba, donde quiera que estaban. Y algunos comenzaron a venir y caían al piso y tiraban espuma por la boca y se liberaban de las opresiones en las que estaban. Y luego nos contaron de tantas y tantas sanidades que tuvieron lugar esa noche. Lo hemos visto aquí en las reuniones en la iglesia, cómo tantas personas vienen y en medio de la prédica, en medio de la oración. Y por internet nos han llegado testimonios también de cómo personas en lugares de oscuridad han sentido literalmente cómo la presencia de Dios revienta todas esas obras de tinieblas. Y no es jugando, realmente es una guerra entre obras de tinieblas y las obras de Jesucristo para venir a destruirlas. Eso es lo que anunciaron los demonios. Ya vienes a destruirnos. Y eso es algo que tiene que darte esperanza, y tiene que darte fe, levantar la fe. No sé qué tengas al frente tuyo, en tu familia, lo que fuera. Jesucristo está vivo, resucitó, está en nosotros. Sí. Y ese nombre y esa presencia es poderosa para liberar a las personas. Hay un pequeño paréntesis aquí en el Evangelio que me encanta. Está en el verso 35 al 39, porque después de una tarde en la que Jesús está predicando, está orando sanando a enfermos y liberando a endemoniados, que dice, son muchos. Yo no puedo ni imaginar cómo Jesús cómo se sentiría la mañana siguiente. Y lo que Él hace es tremendo. Dice en el verso 35, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Y, Dios mío, yo creo que lo que nos muestra es que Jesús sabía dónde recargar baterías y lo importante que es para los que somos líderes y servimos a los demás, que después de momentos intensos de servicio sepamos retirarnos para poder recuperarnos física, espiritual, emocionalmente. Luego dice, verso 36, más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Jesús les respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré,
porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Pero la clave en este pasaje es, como antes de extender su ministerio, supo parar, recuperarse, Sí, reconectarse con Dios. pero también es curioso porque él va a una intimidad con Dios en la madrugada y recibe en el descanso y en la comunión con Dios Lo que recibe una tiene que hacer. instrucción. Claro. ¿Por qué? Porque ya venían enseguida Simón y ¿quién más dice? Simón y ¿quién fueron a buscarlo? Hasta Simón y otros, los dice, otros. salieron a buscarlo. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Vente, todos te están buscando. Claro. Y muchas veces nos movemos por la necesidad. O por la popularidad. Claro, por la popularidad. Ven para acá, hagamos esto. Mira, todos te buscan. Todos te buscan. Wow. Y a veces creemos que la voluntad de Dios está cuando vemos todas esas puertas abiertas. Sí, tengo que quedarme aquí. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos en un lugar, sobre todo en el ministerio, tenemos que estar más constante pidiéndole al Espíritu Santo cuál es la dirección para el día de hoy, Sí. el próximo paso. Y su dirección había sido, no, vamos a extender esto a otros lugares. Porque si no, la gente ¿qué hace? La gente demanda y chupa de ti todo, pero de pronto tú te pierdes de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer y a donde Dios quiere extender el ministerio. Muy importante esta nota que hace Marcos. ¿Por qué? Porque no se movía en su parte humana, no se movía por él mismo, se movía bajo la dirección del Espíritu Santo, en su comunión con Dios. Finalmente, versos 40 al 45. Ejerce su poder sobre la lepra. Yo leo, dice, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Y aquí me llama la atención cómo Marcos dice, movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Quiero hacer aquí una parada, un paréntesis, porque Marcos presenta a Jesucristo como el siervo, el que viene a servirnos. Y hay muchas razones por las cuales alguien hace lo que hace. Como dijimos, por la necesidad, había muchos, pero Marcos nota la condición miserable de lo que es la lepra. No lo pone como la enfermedad, como cuando sanó a la suegra de Pedro o como sanó a muchos. Lo deja aparte porque Jesús bajó tan abajo en la escalera de las enfermedades, que es la enfermedad a la cual nadie quería acercarse, a la cual nadie quería tocar. Y como una enfermedad que te aislaba de la sociedad, te aislaba y que te podía familia. comprometer a ti también. Yo no Claro. sé, yo creo que muchas veces estamos dispuestos a servir siempre y cuando no me comprometa, no me haga daño. Pero hemos visto en la historia del cristianismo cómo los cristianos se han quedado en épocas de cuando había, ¿te acuerdas? Cuando había toda esta, la peste negra, cómo los cuerpos de cristianos se habían quedado y se hicieron inmunes y pudieron servir, pero ellos no sabían que se iban a poder hacer inmunes. Perdón que te interrumpa, mi amor, pero eso es parte, hay un libro muy interesante que leí en donde este escritor comprueba en la historia cómo el cristianismo hizo la diferencia en el mundo romano de la época, cuando comenzaron, cuando fueron las únicas personas que se atrevían a atender a los demás en épocas de pandemia. Exacto. Y cómo es cierto que al encontrarse a las personas en las calles muriendo, a los niños abandonados, que es algo, busquen ustedes la historia. Los cristianos fueron las personas que comenzaron a recoger los niños que los romanos tiraban a las calles. Wow. Las niñas que los romanos tiraban a las calles a morir. Y el concepto de hospital nace en el cristianismo. El cristianismo genera eso en el mundo. Muchos no lo saben, pero es así. Y cuando el escritor dice, curiosamente, cuando te pones a estudiar qué habrá hecho el cristianismo en los primeros siglos para haber puesto de rodillas a todo un imperio, no fue por la fuerza política ni militar, por supuesto, fue por la fuerza de la compasión. Fue porque los cristianos expusieron sus vidas cuidando a las personas que estaban padeciendo enfermedades. Y es cierto, dice él, este historiador, es cierto, había cristianos que morían precisamente por entrar en contacto con los enfermos, pero también aparentemente al exponerse ellos primero a las enfermedades,
crearon como comunidad defensas primero también. Exacto. Y esa es una explicación de él, el fenómeno, Claro. de cómo las personas comenzaron a convertirse al cristianismo. Entonces, para mí, esto me encanta como Marcos no mete este testimonio de sanidad dentro de los otros enfermos, lo lleva a su cierre de su presentación de quién es el Cristo, de quién es Jesucristo, diciendo la razón o la máxima por la cual puedo presentar a Jesucristo como el siervo es porque tiene la compasión para poder tocar lo intocable, lo que nadie quería tocar, lo desechado, lo que quizás ya no tenía solución. Y qué belleza, porque creo que ese es el ADN de Cristo en nosotros, es cuando servimos con compasión. Así es. La historia termina de una forma muy bella. Él queda sano y Jesús le dice, ve y preséntate al sacerdote y lleva contigo la ofrenda que exige la ley. Aquí ha pasado algo que va por encima de la ley, es la gracia. Un leproso tenía que estar alejado, nadie podía tocarlo, pero el leproso ruega a Jesús, Jesús lo toca y lo sana, y luego lo manda conforme la ley ordenaba, presenta ofrendas y deja que otros verifiquen el milagro. Y terminamos acá este primer capítulo con una preciosa noticia. El hombre hizo correr la voz, proclamando a todos lo que había pasado, y como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Ese es el primer capítulo del Evangelio de Marcos, bellísimo, ¿verdad? Y nos abrimos a un viaje juntos, junto con los otros pastores del equipo, a descubrir a Jesús como el Hijo del Dios viviente a través del Evangelio de Marcos. Nos vemos la próxima vez, ¿sí? Escríbenos, déjanos tus peticiones de oración. Creemos en el poder de la oración, el poder del nombre de Jesús. Y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros.